El sol de Oaxaca brillaba implacable sobre los cerros y valles, donde la tierra rojiza y el azul del cielo formaban un paisaje que parecía eterno. Alma y Rafael habían pasado los últimos 2 años buscando incansablemente el lugar perfecto para cumplir su sueño. Una hacienda que no solo sería su hogar, sino también un refugio para otros, un símbolo de todo lo que habían luchado por construir juntos. Sabían que no sería fácil, pero nada en su vida hasta ese momento lo había sido. Alma y Rafael era una joven pareja que durante los últimos años había trabajado incansablemente para lograr. Sus esfuerzos parecían finalmente dar frutos, y ahora, tras haber acumulado una considerable fortuna gracias a inversiones inteligentes y un negocio floreciente de comercio internacional, decidieron volver a sus raíces y devolver un poco de lo que la vida les había dado. Ambos, nacidos en familias humildes, nunca habían olvidado los momentos de necesidad, y su deseo siempre había sido ayudar a aquellos que lo necesitaban. Pero el dinero nunca parecía ser suficiente, y las propiedades que visitaban no se ajustaban a lo que soñaban. Algunas eran demasiado caras, otras estaban en ruinas o en regiones donde la tierra no daba mucho. Pero ni las largas jornadas de trabajo, ni las decepciones habían quebrantado su determinación. Cada fin de semana, Alma y Rafael recorrían diferentes pueblos en busca de esa hacienda perfecta. Habían visitado decenas de propiedades, pero ninguna encajaba en el ideal que tenían en mente. Algunas eran demasiado grandes para lo que podían manejar, otras demasiado pequeñas para sus ambiciones. Y cada vez que volvían a casa sin haber encontrado lo que buscaban, sentían que el sueño se alejaba un poco más. El esfuerzo comenzaba a pesarles, y aunque su amor seguía siendo su mayor fortaleza, las dudas sobre si algún día lo lograrían empezaban a surgir. Rafael a veces se preguntaba en silencio si todo aquello valía la pena, si estaban condenados a vivir siempre en ese ciclo de búsqueda y decepción. Pero Alma, con su firmeza y optimismo inquebrantables, siempre encontraba la manera de levantarle el ánimo. «Lo conseguiremos, Rafael. Nuestro lugar está ahí fuera. Solo tenemos que seguir buscando», le decía ella una tarde, después de otro día infructuoso de búsqueda. El hombre la miraba con cariño, sabiendo que la fuerza de su esposa era la que mantenía viva la esperanza. Y fue precisamente cuando más desesperanzados estaban que sucedió lo inesperado. Una tarde calurosa, mientras regresaban de una visita más, el destino les presentó algo diferente. Al pasar por un viejo camino de tierra, divisaron a lo lejos una estructura imponente pero desgastada, oculta entre los árboles de un valle que parecía haberse quedado en el tiempo. A lo lejos se levantaba una antigua hacienda que, aunque erosionada por los años y el abandono, conservaba un aire de grandeza. Era una imagen que parecía salida de un sueño. «¿Viste eso?», dijo Alma con los ojos brillantes, señalando la construcción medio oculta tras la maleza. Rafael, sorprendido por el entusiasmo repentino de su esposa, giró el volante del camión y tomaron el camino de tierra que llevaba a la hacienda. A medida que se acercaban, el corazón de ambos comenzó a latir más rápido. Había algo en ese lugar, algo que resonaba con ellos de una manera que ninguna de las otras propiedades había logrado. La hacienda, aunque deteriorada por el tiempo, aún conservaba su esplendor. Las paredes, pintadas de blanco en algún momento, ahora lucían gastadas y cubiertas de musgo, pero la estructura era sólida. Los jardines, que alguna vez debieron haber sido hermosos, estaban invadidos por la maleza, y el establo, al fondo, parecía haber sido abandonado durante años. A pesar de todo, Alma y Rafael no podían apartar la vista. Sabían que habían encontrado algo especial. Una figura apareció a la distancia, un hombre mayor con una gorra de paja y una camisa desgastada. Se acercó con una leve sonrisa,
mostrando la hospitalidad que caracterizaba a los habitantes de aquella región. «Buenos días», saludó el hombre. «Me llamo Don Pedro. ¿Qué los trae por estos rumbos?» «Estábamos buscando una propiedad por la zona y nos llamó la atención esta hacienda», dijo Alma, tratando de disimular su emoción. Don Pedro asintió lentamente. «Esta hacienda ha estado en mi familia por generaciones, pero los tiempos han cambiado. Ya nadie quiere trabajar la tierra como antes y la familia se ha ido alejando. No hemos tenido suerte con los compradores, pero si están interesados, tal vez podamos llegar a un acuerdo». Alma y Rafael se miraron, intentando contener la emoción que brotaba en su interior. Sentían que habían llegado al lugar que tanto habían buscado. Era como si esa hacienda hubiera estado esperando por ellos, a pesar de los años de abandono. Don Pedro los llevó a recorrer la propiedad, mostrándoles los detalles de cada rincón. El patio central con su vieja fuente, los establos que alguna vez habían sido prósperos, los amplios salones que guardaban ecos de risas y festejos del pasado. Rafael veía el potencial en cada detalle. Sabía que con trabajo la tierra volvería a dar sus frutos. Alma, por su parte, podía imaginarse a los empleados trabajando felices, las mesas llenas de comida fresca y la casa llena de vida y risas. Ambos sabían que el lugar era perfecto, aunque aún quedaba mucho por hacer. El trato no fue sencillo. Aunque don Pedro les ofreció un precio razonable, las inversiones que requería la restauración de la hacienda eran considerables. No obstante, Alma y Rafael estaban convencidos de que ese era su destino. Después de algunas semanas de negociaciones y tras usar prácticamente todos sus ahorros, la hacienda pasó a ser oficialmente suya. Esa tarde, al firmar los papeles, Alma sintió una mezcla de euforia y nerviosismo. Sabía que el camino que les esperaba no sería fácil. La hacienda estaba algo deteriorada y necesitarían todo su esfuerzo y recursos para devolverle su esplendor. Pero también sabía que juntos podían lograrlo. «Este es el lugar, Rafael», dijo Alma mientras miraba la propiedad iluminada por la luz tenue del atardecer. «Aquí es donde construiremos nuestro hogar y haremos algo mucho más grande de lo que jamás imaginamos». Rafael la abrazó con fuerza, compartiendo su esperanza, pero también sintiendo el peso de la responsabilidad que ambos habían asumido. «Lo haremos, Alma, pero también debemos prepararnos porque no todo será fácil», dijo casi en un susurro. Ella lo miró con una sonrisa, asintiendo en silencio. Sabía que las palabras de su esposo eran ciertas. Restaurar la hacienda, crear una comunidad y hacerla prosperar no sería una tarea sencilla. Había riesgos, desafíos imprevistos y un camino lleno de obstáculos, pero también sabían que, como todo en la vida, lo más valioso nunca llega sin esfuerzo. Tras regresar a la ciudad para poner todo en orden, Alma recibió una noticia inesperada. Estaba embarazada. Aunque el descubrimiento llenó a ambos de felicidad, también cambió sus planes. La mujer tendría que quedarse en la ciudad para cuidar de su salud, mientras su marido se preparaba para viajar solo a la hacienda. Él sería quien iniciara los preparativos, contratara al personal y se encargara de los arreglos más urgentes, asegurándose de que todo estuviera listo para el nuevo capítulo de sus vidas. El sol brillaba alto sobre los cielos de Oaxaca cuando Rafael cruzó por primera vez los grandes portones de la hacienda. Había pasado semanas buscando el lugar perfecto para comenzar el proyecto que tanto él como Alma habían soñado. Y ahora, al fin, estaba aquí, en la majestuosa propiedad que algún día se convertiría en el corazón de la comunidad. La hacienda, con sus grandes paredes de adobe, arcos antiguos y patios espaciosos, estaba algo descuidada, pero tenía un potencial que brillaba en cada rincón.
Sabía que con trabajo duro y dedicación, este lugar se convertiría en el refugio de prosperidad que ambos habían planeado. Alma, embarazada y en reposo en la ciudad, no podía acompañarlo aún, así que Rafael asumió la responsabilidad de organizar todo: las reparaciones de la casa principal, los establos, la contratación de personal y la puesta en marcha de las operaciones. Su objetivo era simple: proporcionar empleo y sustento a las familias locales, mejorar la vida del pueblo y, de paso, hacer de la hacienda un hogar para su propia familia. Los primeros días, todo fue tranquilo. Rafael contrató a algunos trabajadores para empezar con las reparaciones y poco a poco la vida comenzó a volver a la hacienda. Entre los empleados que se integraron al equipo estaba Josefina, una mujer de alrededor de 40 años, alta y con el cabello negro siempre recogido en un moño apretado. Llevaba consigo cartas de recomendación de antiguos patrones y se presentaba como una ama de llaves experimentada, con una sonrisa cautivadora y una actitud profesional. Rafael quedó satisfecho con su presencia. En un principio, Josefina parecía ser justo lo que necesitaba: eficiente, rápida en su trabajo y siempre atenta a sus necesidades. Organizó las tareas domésticas sin problemas, supervisó al personal y se encargó de que la casa funcionara sin que Rafael tuviera que preocuparse por los detalles. Pero esa fachada pronto comenzó a resquebrajarse. A medida que los días pasaban y Josefina asentaba su posición, su verdadero carácter comenzó a revelarse, aunque solo ante los ojos del personal. Ante Rafael, Josefina mantenía su máscara, siempre respetuosa, siempre diligente, como una empleada ejemplar. Sin embargo, cuando el patrón no estaba cerca, su actitud hacia los demás empleados cambiaba radicalmente. Uno de los primeros en notarlo fue Felipe, un joven que trabajaba como mozo de cuadra. Felipe era un chico humilde y trabajador, pero siempre había tenido una forma un tanto torpe y tímida al hablar. Un día, mientras estaba ocupado en el establo, Josefina se acercó para supervisar su trabajo. «Felipe, quiero que prepares los caballos para el señor Rafael», le dijo, mirándolo con severidad. «Y rápido, no tenemos todo el día para esperar a que tú termines tus cosas». Felipe, sorprendido por el tono, asintió rápidamente. «Sí, señora Josefina, ya casi estoy. Solo me falta ajustar una de las sillas», dijo con voz temblorosa. «Señoras, replicó Josefina, frunciendo el ceño. «No necesito que me llames señora, y tampoco necesito tus excusas. Haz tu trabajo y deja de hablar tonterías». Felipe bajó la mirada, intentando concentrarse en lo que hacía, pero el comentario no pasó desapercibido para los otros trabajadores que estaban cerca. Las palabras de Josefina siempre tenían ese filo venenoso cuando se dirigía a cualquiera que no fuera el patrón. María, la cocinera, fue la siguiente en sentir la frialdad de Josefina. María llevaba años trabajando en la hacienda, incluso bajo los dueños anteriores, y sabía cómo manejar la cocina de manera eficiente. Pero eso no detuvo a Josefina de humillarla cuando tuvo la oportunidad. «María», le dijo un día, mientras revisaba la cocina, «el señor Rafael quiere una comida especial hoy. Quiero que prepares algo digno de él, no la comida ordinaria que normalmente haces». «Claro, Josefina», respondió María, manteniendo la calma, aunque sintió cómo la sangre le hervía. «Pero necesitaré que me consigan algunos ingredientes frescos que faltan». Josefina la miró con desdén, arqueando una ceja. «¿Que te consigan?», se burló. «María, aquí no estamos para satisfacer tus caprichos. Haz lo mejor que puedas con lo que tienes. No creo que el señor Rafael note la diferencia de todas formas». Ese tipo de comentarios sarcásticos y mordaces se convirtieron en algo cotidiano. Josefina se paseaba por la hacienda con la altanería de quien creía tener el control absoluto.
Cuando algo no salía como ella esperaba, sus reproches se convertían en humillaciones. Rosita, una joven muchacha que trabajaba limpiando los salones, fue uno de los blancos frecuentes de Josefina. La chica, de apenas 17 años, siempre había sido tímida y de pocas palabras, pero era rápida y eficiente. Sin embargo, nada parecía ser suficiente para la ama de llaves. «Rosita, has dejado polvo en ese rincón», dijo Josefina en una ocasión, señalando con desprecio una esquina del salón. «Perdón, ya lo limpio, mi señora Josefina», respondió Rosita apresurándose a corregir el descuido. «No soy tu señora, niña estúpida», soltó Josefina con una sonrisa maliciosa. «Y si no aprendes a hacer tu trabajo, quizá tengas que buscar otro lugar donde limpiar. Aquí no necesitamos incompetentes». Rosita apenas pudo contener las lágrimas, pero siguió con su trabajo en silencio. Sabía que, si decía algo, la situación empeoraría. A lo largo de las semanas, el personal de la hacienda comenzó a sentir el peso de la presencia de Josefina. No solo por sus comentarios hirientes, sino por la manera en que se comportaba cuando Rafael no estaba cerca. Se paseaba por la casa con una arrogancia que no correspondía a su puesto. Les daba órdenes a los demás trabajadores como si fuera la verdadera dueña del lugar. Y más de una vez insinuó, de manera sutil pero clara, que su relación con el patrón era más cercana de lo que ellos pensaban. «El señor Rafael tiene mucha confianza en mí», comentaba con una sonrisa en los labios. «No toma ninguna decisión sin consultarme primero». Los rumores comenzaron a extenderse entre los trabajadores. Algunos empezaron a preguntarse si Josefina realmente estaba en una posición especial con el patrón, mientras otros, más experimentados, sabían que se trataba de una manipulación evidente. Una tarde, mientras los trabajadores descansaban brevemente bajo la sombra de un árbol, Felipe y María comenzaron a compartir sus inquietudes. «No puedo con ella», dijo Felipe, dejando caer el sombrero sobre su rostro. «Cada día me hace sentir como si no sirviera para nada, pero cuando el patrón está cerca, actúa como si fuera una santa». María asintió, secándose el sudor de la frente con un pañuelo. «Es una serpiente, esa mujer», murmuró, bajando la voz para que nadie más la oyera. «Se está aprovechando de que Rafael no ve cómo trata a los demás, pero tarde o temprano se dará cuenta». «¿Y si no lo hace?», preguntó Rosita, que también había escuchado la conversación. «Ella actúa como si fuera la dueña de todo. No me extrañaría que algún día intentara quedarse con todo». María suspiró, sabiendo que no podían hacer mucho más que esperar. No tenían pruebas, ni manera de demostrar lo que estaba pasando cuando Rafael no estaba cerca, y Josefina lo sabía bien. Por eso actuaba con tanta libertad. Pero lo que Josefina no sabía era que su reinado de terror estaba a punto de enfrentar un obstáculo mayor: el regreso de Alma. Los meses de embarazo habían pasado más rápido de lo que Alma imaginaba, y con la llegada de su bebé, su vida parecía haberse transformado por completo. El pequeño, al que llamaron Ignacio, había llenado su hogar de una alegría inmensa, pero también de responsabilidades nuevas y desafiantes. Sin embargo, Alma sentía que algo faltaba, que una parte importante de su vida aún no estaba completa. Aunque Rafael había mantenido el contacto constante desde que comenzó a organizar todo, Alma sentía que era hora de unirse a él en la hacienda. Era su sueño compartido, su esfuerzo conjunto, y ahora, con Ignacio en sus brazos, no podía esperar más para conocer el lugar que ambos habían trabajado tanto por construir. Decidió hacer el viaje sola con su hijo, dejando que Rafael se ocupara de otros asuntos en la hacienda. Quería sorprenderlo, llegar antes y ver por sí misma cómo iba todo. El viaje en coche por las carreteras serpenteantes de Oaxaca fue largo pero sereno.
El paisaje la llenaba de calma, montañas verdes que parecían eternas, campos dorados y el cielo azul claro como un lienzo que se extendía sin fin. A medida que se acercaba a la hacienda, sus pensamientos se llenaban de ilusión por ver el lugar que, según Rafael, ya estaba casi listo para recibirlos. Cuando finalmente llegó a la gran entrada de piedra de la hacienda, Alma sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. No había informado a nadie de su llegada, ni siquiera a Rafael, con la idea de presentarse de manera espontánea. Bajó del coche con su bebé en brazos y avanzó por el amplio camino empedrado que conducía a la casa principal, un edificio antiguo, robusto y majestuoso. El sonido de sus pasos resonó en el gran patio de la hacienda mientras el personal se ocupaba de sus quehaceres. Nadie la reconocía, lo que en cierta forma la complacía. Alma observó a los trabajadores, a los jardineros y mozos de cuadra, ocupados en sus tareas diarias. Todo parecía marchar bien, pero había una figura en particular que captó su atención. Una mujer alta, con el cabello recogido en un moño apretado y una mirada severa, que caminaba con paso firme hacia ella. Era Josefina, la ama de llaves. «¿Quién eres tú?», preguntó Josefina, con un tono brusco y cortante, sus ojos fijos en Alma y el bebé que llevaba en brazos. «Soy Alma, vengo a ver al señor Rafael», respondió ella con una sonrisa amable, esperando que la mujer reconociera su nombre. Pero no fue así. Josefina no mostró ninguna señal de respeto ni sorpresa. En lugar de eso, sus ojos se estrecharon y una sonrisa sarcástica se asomó en sus labios. «¿Al señor Rafael?», repitió, mirando a Alma de arriba a abajo con desdén. «No me dijeron que esperábamos a visitas». La actitud de Josefina fue inmediatamente hostil. Alma, aún con el bebé en brazos, sintió el peso de la frialdad en la voz de la ama de llaves, pero decidió mantener la calma. No había necesidad de alarmarse, pensó. Tal vez la mujer no sabía quién era. «Soy su esposa», respondió Alma, esta vez con más firmeza, esperando que eso aclarara las cosas. Sin embargo, Josefina soltó una carcajada baja y amarga. «¿Esposa?», repitió. «No, querida, aquí la única señora de esta casa soy yo. Si eres alguna amiguita de paso, mejor será que te vayas, porque el señor Rafael no tiene tiempo para entretener a cualquiera que llegue sin avisar». Alma, incrédula por lo que escuchaba, mantuvo la compostura, pero una sensación de incomodidad creció en su pecho. No podía creer lo que estaba sucediendo. ¿Era posible que esta mujer realmente creyera tener algún tipo de poder sobre la hacienda? ¿Que Rafael le hubiera dado ese tipo de autoridad? «Creo que estás cometiendo un error», respondió Alma con tranquilidad, pero en su interior ya comenzaba a sentir una profunda inquietud. «He venido para quedarme con mi esposo y mi hijo». Josefina la observó con los ojos llenos de desprecio, y su respuesta fue aún más cruel. «Aquí no hay lugar para ti ni para ese crío. No sé de dónde has salido, pero si tienes un poco de dignidad, te irás ahora mismo. Las mujeres como tú no tienen cabida en esta casa». El desprecio en su tono era palpable. Josefina dio un paso más cerca, inclinándose hacia Alma, casi invadiendo su espacio personal. El bebé en brazos de Alma se removió, como si sintiera la tensión del momento. «Hazme caso, niña, no vuelvas a pisar este lugar», susurró Josefina con una sonrisa perversa. «No querrás enfrentarte a mí». Alma sintió que un escalofrío le recorría la espalda, pero no se dejó intimidar. Sabía que algo andaba terriblemente mal, y aunque no entendía del todo por qué Josefina la trataba así, estaba claro que la ama de llaves tenía una visión distorsionada de la situación. Tomando aire, decidió no discutir más con ella. «Está bien», dijo Alma con una calma que apenas logró mantener. «Me iré, pero esto no termina aquí».
Giró sobre sus talones y salió de la casa, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No podía creer lo que acababa de suceder. Mientras caminaba de regreso hacia su coche, sentía la mirada de Josefina clavada en su espalda, como una sombra oscura que la perseguía. Alma, aún sentada en el coche, se quedó inmóvil por unos instantes. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba asimilar lo que acababa de suceder en la hacienda. El aire caliente del mediodía oaxaqueño invadía el interior del auto, pero ella apenas lo sentía. Su mente estaba concentrada en el desprecio con el que Josefina la había recibido. No esperaba una bienvenida con los brazos abiertos, pero el veneno en las palabras de la ama de llaves la había desconcertado y herido profundamente. ¿Cómo era posible que alguien con esa actitud fuera parte de su hogar, del lugar que tanto esfuerzo les había costado construir? Respiró hondo, tratando de calmarse, pero la rabia y la tristeza se mezclaban en su pecho. La amarga realidad de que una intrusa, llena de arrogancia y maldad, había tomado control de su casa era más de lo que podía soportar. En ese instante, supo que no podía quedarse en silencio. El dolor y la humillación necesitaban convertirse en acción. Rafael debe saber lo que está pasando, pensó. Sacó el teléfono del coche con manos firmes, aunque su corazón latía aceleradamente. Marcó el número de su esposo y en cuanto escuchó el sonido familiar de su voz, sintió una ola de alivio mezclada con urgencia. Rafael, comenzó, pero la emoción hizo que se le quebrara la voz. ¿Alma? ¿Qué pasa?, preguntó él, su tono cargado de preocupación. Alma rara vez llamaba con esa seriedad. «Necesitas venir ahora mismo», dijo ella con un tono que no admitía dudas. «Algo está terriblemente mal en la hacienda. No puedo explicarlo todo por teléfono, pero tienes que ver lo que está ocurriendo. Es Josefina y está fuera de control». Rafael, sorprendido y desconcertado, trató de calmarla, pero la seriedad en la voz de Alma le indicó que la situación era más grave de lo que imaginaba. «Voy en camino. Espérame allí», respondió rápidamente. «Llegaré lo más pronto posible». Alma colgó el teléfono y dejó escapar un suspiro. Sabía que Rafael estaría en camino, pero no podía simplemente quedarse de brazos cruzados mientras esperaba. Se quedó pensando en lo que había vivido desde que llegó a la hacienda y cómo Josefina la había tratado con tanto desprecio, casi expulsándola de su propio hogar. No era solo cuestión de despedirla, pensó. Era algo más profundo. Josefina había mancillado la esencia misma de la hacienda, había creado un ambiente de miedo y sumisión, y Alma sabía que no podía permitirlo. Los minutos pasaron lentamente mientras Alma observaba la entrada de la hacienda desde el coche, su mente formulando un plan. Sabía que debía enfrentar a Josefina no solo por lo que le había hecho a ella, sino por el respeto que le debía al personal que trabajaba allí. No podía llegar con gritos ni rabia, pues eso solo la pondría al mismo nivel que la mujer que tanto daño había causado. No. Alma sabía que su fuerza debía provenir de su posición como la verdadera dueña de la hacienda. La confrontación debía ser firme, clara y sobre todo pública. Un rato después, el sonido familiar del motor del coche de Rafael interrumpió sus pensamientos. Lo vio llegar con la cara tensa, evidentemente preocupado. Cuando él salió del coche y la vio esperándola, Alma pudo ver cómo la preocupación en su rostro se transformaba en una mezcla de alivio y molestia. No se esperaban uno al otro en ese momento, y mucho menos en una situación así. Rafael se acercó rápidamente, pero antes de que pudiera decir una palabra, la expresión en los ojos de Alma lo detuvo. La ira mezclada con el dolor y la determinación era palpable. «Alma, ¿qué pasó?», preguntó preocupado y molesto a la vez. Era evidente que algo había salido terriblemente mal.
pero no estaba preparado para escuchar lo que su esposa estaba a punto de contarle. Josefina me trató como si fuera una extraña, Rafael. Intentó echarme de nuestra casa, dijo Alma, luchando por mantener la calma. Nadie sabía quién era yo. Los empleados están aterrados de ella, y Josefina se ha proclamado como la próxima dueña de la hacienda. El rostro de Rafael cambió por completo. La incredulidad se transformó en una furia contenida. ¿Qué? ¿Intentó echarte de aquí? El hombre apretó los puños tratando de contenerse. No puedo creer que haya permitido que llegara a tanto... Lo sé, lo interrumpió Alma, suavizando un poco su tono, tocando su brazo. Pero no quiero que esto se convierta en una escena de gritos. Debemos hacer las cosas de manera correcta. El personal debe ver quiénes somos, lo que representamos. Josefina ha sembrado miedo aquí, pero ahora es el momento de mostrarles que este lugar no pertenece a quienes tratan con desprecio y manipulan. Pertenece a quienes lo cuidan, lo trabajan y lo aman. Rafael respiró hondo, asintiendo lentamente. Aunque la ira aún lo carcomía por dentro, sabía que Alma tenía razón. Había mucho más en juego que una simple discusión con Josefina. Era su hogar, su sueño, y no podían dejar que una persona ruin lo destruyera. «Tienes razón», dijo finalmente, tocando la mano de Alma con cariño. «Lo haremos a tu manera, pero créeme, esa mujer no pasará un día más aquí». Ambos sabían que se avecinaba una confrontación que cambiaría el curso de la hacienda, pero también comprendían que debían hacerlo juntos, con inteligencia y firmeza, demostrando a todos que la verdadera autoridad estaba en quienes actuaban con integridad y respeto. Lo que no sabía Josefina era que Alma no era una mujer que se dejara pisotear fácilmente. Con una lección que jamás olvidaría, Josefina conocería la verdadera fuerza de la mujer a la que había menospreciado. La hacienda estaba a punto de cambiar para siempre. El día era pesado, con el calor típico del mediodía oaxaqueño filtrándose por las ventanas abiertas de la hacienda. El aire se sentía denso, cargado de algo más que el calor. Una tensión invisible parecía flotar sobre el lugar, como si algo grande estuviera a punto de suceder. Y así era. Alma había llegado a la hacienda después de su primer y humillante encuentro con Josefina, decidida a poner fin al caos que aquella mujer había sembrado. La conversación con Rafael había sido breve, pero contundente. Él estaba igual de sorprendido e indignado por la actitud de Josefina, y aunque su primera reacción fue la de despedirla inmediatamente, Alma tenía otros planes. No bastaba con echar a Josefina, debía ser desenmascarada para que todos en la hacienda, especialmente los empleados que ella había maltratado, supieran quién era realmente. Alma necesitaba dejar en claro que nadie, ni siquiera alguien como Josefina, podía abusar de su poder sin consecuencias. Así que ella y su esposo decidieron organizar una reunión. Era la excusa perfecta. Una junta con todos los empleados para anunciar oficialmente la llegada de la familia a la hacienda y establecer las nuevas normas. La reunión sería en el gran salón, un espacio amplio con paredes de piedra y ventanales que dejaban entrar la luz del día. Los empleados, algunos nerviosos y otros curiosos, se fueron reuniendo en silencio. Muchos de ellos no sabían por qué la reunión había sido convocada, pero intuían que algo importante estaba por pasar. Josefina, por supuesto, estaba allí. Se había colocado estratégicamente cerca de Rafael, como solía hacer en cualquier ocasión que implicara formalidad o autoridad, queriendo reforzar su posición como la mano derecha del patrón. Sonreía con esa amabilidad forzada que mostraba solo cuando estaba en presencia de Rafael, pero sus ojos estaban llenos de esa altanería con la que miraba al personal. Alma llegó al salón un poco después, cargando a Ignacio en brazos.
Caminó con firmeza y una expresión serena, aunque por dentro sentía cómo su corazón latía rápido. Las miradas de los empleados se posaron en ella con curiosidad, muchos sin saber quién era aquella mujer que, días antes, Josefina había tratado con tanto desprecio. Algunos de ellos incluso creyeron que se trataba de una pariente de paso, una visitante cualquiera que venía a observar la hacienda. Josefina fue la primera en notarla. Aunque su expresión se mantuvo neutral, hubo un brillo momentáneo en sus ojos, una mezcla de sorpresa e irritación. No podía creer que aquella mujer hubiera vuelto, y mucho menos con esa calma. Se había asegurado de que se fuera, la había humillado y le había dejado claro que no era bienvenida. ¿Cómo se atrevía a regresar? «Comencemos», dijo Rafael, su voz cortando el silencio del salón. Se levantó de su asiento y caminó hacia el centro, colocándose al lado de Alma. Hoy es un día importante para todos nosotros. Como algunos ya saben, esta hacienda es un proyecto que mi esposa y yo hemos soñado durante mucho tiempo. Hoy, oficialmente, mi esposa y yo nos mudamos aquí para vivir entre ustedes y compartir el trabajo que juntos hemos comenzado. Al pronunciar la palabra esposa, la sala pareció detenerse. Un murmullo leve recorrió el salón mientras los empleados se miraban unos a otros confundidos. Algunos de ellos ya sabían que Rafael estaba casado, pero ninguno había imaginado que aquella mujer, la misma que Josefina había humillado días atrás, fuera su esposa. Los ojos de Josefina se abrieron ligeramente, aunque intentó mantener su compostura. El color de su rostro comenzó a cambiar, una mezcla de sorpresa y vergüenza. Rafael, con calma, extendió la mano hacia Alma, quien avanzó un paso y habló por primera vez desde que entró en la sala. «Soy Alma, la esposa de Rafael», dijo con voz clara, dirigiéndose directamente al personal. «Algunos de ustedes me conocieron de una manera poco convencional cuando llegué por primera vez. No quise presentarme oficialmente entonces porque quería ver el estado de la hacienda sin causar distracciones». La sala quedó en completo silencio. Los empleados, especialmente aquellos que habían sido testigos de la forma en que Josefina había tratado a Alma, empezaban a comprender la magnitud del error que se había cometido. Rosita y Felipe intercambiaron miradas nerviosas. María se llevó la mano a la boca, reprimiendo una exclamación de sorpresa. Todo empezaba a tener sentido. «En mi visita inicial», continuó Alma, mirando brevemente a Josefina, «fui recibida de una manera inesperada». Josefina, sintiendo que la atención se centraba en ella, permaneció inmóvil, aunque su rostro había perdido toda su altanería. Su sonrisa falsa había desaparecido por completo, reemplazada por una rigidez que intentaba ocultar su nerviosismo. «Una persona aquí», dijo Alma, sin apartar la mirada, creyó que podía tratarme con desprecio, sin saber quién era yo, pero más importante aún, sin respetar a un ser humano. Esa persona se ha dedicado a humillar y maltratar al personal de la hacienda desde el primer día, aprovechándose de su posición de autoridad. Pero hoy quiero que todos sepan que no toleraré en ninguna circunstancia este tipo de comportamientos en nuestro hogar. El salón se llenó de una sensación palpable de tensión. El personal sabía exactamente a quién se refería Alma, pero no se atrevían a mirar directamente a Josefina. Todos esperaban el desenlace de la confrontación que parecía inevitable. Alma dio un paso más hacia el centro. Sus ojos se clavaron en Josefina, quien ahora apenas podía mantener la compostura. «Josefina», dijo Alma, con una calma que contrastaba con la agitación que inundaba la sala. «Tú me recibiste en esta casa con desprecio. Te burlaste de mí y me insultaste delante de mi propio hijo. Además, has maltratado a muchos de los empleados aquí presentes, personas que vinieron a trabajar honestamente para construir algo más grande.
Has abusado de tu poder y has hecho creer a todos que tienes algún tipo de control que no te pertenece. Josefina, sintiéndose acorralada, intentó interrumpir. «Señora Alma, no quise...» «No», interrumpió Alma, levantando una mano. «No hay excusa para lo que hiciste. Tú te presentaste como la dueña de esta casa y con ese poder te dedicaste a menospreciar a los demás. Pero todos aquí deben saber la verdad. No eres la dueña de nada. Tu puesto aquí ha terminado». La sala explotó en un murmullo. Los empleados se miraban entre ellos, algunos sorprendidos, otros aliviados. Josefina, sintiéndose atrapada, intentó defenderse. «El señor Rafael, él siempre me ha dado autoridad. Yo solo hacía lo que creía mejor para la hacienda». Rafael, hasta ese momento en silencio, dio un paso al frente. «Josefina, confíe en ti para organizar las cosas, pero jamás te di permiso para maltratar a nadie. Mi esposa ha decidido que no hay lugar para ti aquí y estoy de acuerdo con su decisión. A partir de hoy, ya no formas parte de la hacienda». Josefina, derrotada, intentó decir algo, pero las palabras murieron en su boca. Sabía que no tenía escapatoria. Bajo las miradas de todos, especialmente la de Alma, comprendió que su juego había terminado. Con una última mirada amarga a Alma, Josefina giró sobre sus talones y salió del salón, dejando atrás una sensación de alivio palpable. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Alma suspiró. Finalmente, el mal que había contaminado la hacienda se había ido. Se giró hacia los empleados, quienes ahora la miraban con respeto y agradecimiento. «Este es nuestro hogar, y también el de ustedes», dijo con una sonrisa cálida. «Aquí no habrá lugar para el desprecio ni para los abusos. Todos trabajaremos juntos para construir algo mejor». El personal en silencio asintió, algunos con una sonrisa tímida en el rostro, otros con alivio evidente. La verdadera dueña de la hacienda se había presentado, no solo con su título, sino con una firmeza y un respeto que todos sabían que marcaría el comienzo de una nueva etapa. Alma, Rafael y los empleados que aún permanecían en la hacienda habían superado su primera gran prueba, y con Josefina fuera de sus vidas, estaban listos para hacer de aquel lugar un espacio de prosperidad y felicidad, tal como siempre lo habían soñado. Una atmósfera de alivio y esperanza empezó a instalarse en cada rincón de la propiedad. Era como si la salida de aquella mujer hubiera liberado al lugar de una sombra invisible que pesaba sobre todos. Lo que antes era un espacio tenso, ahora vibraba con la promesa de un nuevo comienzo. Alma, tras haberse revelado como la verdadera señora de la casa, no perdió tiempo en integrar su visión de lo que la hacienda debía ser. Desde el primer día, tanto ella como Rafael se comprometieron a convertirla no solo en su hogar, sino en un refugio para la comunidad. Querían que cada trabajador se sintiera parte de algo más grande, que cada esfuerzo fuese recompensado no solo con un salario justo, sino con un sentido de pertenencia y propósito. Los meses que siguieron a la partida de Josefina fueron testigos de una transformación profunda. Bajo la dirección de Alma y Rafael, los campos que rodeaban la hacienda comenzaron a florecer. Rafael, que había crecido trabajando la tierra en su juventud, sabía cómo maximizar los recursos de la región. Decidió diversificar los cultivos, plantando maíz, frijol y hortalizas, todo lo necesario para alimentar no solo a su familia y a los trabajadores, sino también para vender el excedente en los mercados locales. Alma, por su parte, se encargó de organizar programas de capacitación para los empleados, enseñándoles nuevas técnicas de cultivo y manejo de animales. El establo, que antes albergaba apenas unos pocos caballos, pronto se llenó de vida. Rafael contrató a expertos en ganadería para mejorar la crianza de ganado y ovejas,
y en poco tiempo, la hacienda comenzó a producir leche, lana y carne de alta calidad. Lo que antes había sido un pequeño y modesto rebaño, ahora se había convertido en una fuente constante de ingresos y de sustento para la comunidad. Alma también se ocupó de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Una de sus primeras acciones fue reformar las viviendas de los empleados, construyendo casas dignas y cómodas para ellos y sus familias. Además, inauguró una pequeña escuela en los terrenos de la hacienda para que los hijos de los trabajadores tuvieran acceso a la educación sin tener que caminar kilómetros hasta el pueblo. Con cada proyecto que emprendían, la hacienda iba cobrando vida. Alma y Rafael no eran solo los patrones. Se convirtieron en líderes amables y generosos que siempre estaban dispuestos a escuchar las necesidades de su gente. Alma, con su carácter fuerte pero compasivo, pasaba gran parte del día caminando entre los trabajadores, asegurándose de que todos estuvieran bien, de que las condiciones fueran justas y que nadie volviera a sufrir los abusos del pasado. La relación entre los empleados también cambió radicalmente. Donde antes había temor y desconfianza, ahora florecía una camaradería basada en el respeto mutuo. María, la cocinera, solía decir que nunca había visto un ambiente tan armonioso en toda su vida trabajando en la hacienda. Mientras la hacienda prosperaba, también lo hacía la familia de Alma y Rafael. Ignacio, su primer hijo, se convirtió en el centro de atención y cariño de todos. Desde pequeño, los empleados lo veían corretear por los patios, persiguiendo gallinas y explorando los campos con una curiosidad sin límites. Creció rodeado de trabajadores que lo querían como a uno de los suyos, y Alma y Rafael siempre se aseguraron de que entendiera la importancia de la humildad y el trabajo duro. No pasó mucho tiempo antes de que la familia creciera nuevamente. Alma quedó embarazada por segunda vez, y la noticia trajo una ola de alegría a toda la hacienda. Los empleados celebraron la llegada de un nuevo miembro con fiestas y regalos sencillos, pero cargados de afecto. Cuando nació su segunda hija, a quien llamaron Guadalupe, la hacienda ya no era solo un lugar de trabajo, sino un verdadero hogar para todos. A medida que los años pasaban, Ignacio y Guadalupe crecieron en medio de la naturaleza, aprendiendo de sus padres los valores que marcarían su vida: la generosidad, la honestidad y el respeto por la tierra y por las personas que la trabajan. Rafael les enseñó desde jóvenes a montar a caballo y a comprender el ciclo de las cosechas, mientras que Alma les inculcó el amor por la comunidad, mostrándoles que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la capacidad de ayudar a otros. Para cuando Ignacio cumplió 10 años, la hacienda era un lugar próspero y feliz. Los empleados, que en otro tiempo habían sufrido bajo el yugo de la tiranía de Josefina, ahora trabajaban con orgullo, sabiendo que su esfuerzo no solo era recompensado, sino también valorado. El mercado local empezó a depender de los productos de la hacienda, que se había ganado una reputación de calidad y honestidad. Rafael y Alma, aunque satisfechos con el éxito que habían alcanzado, nunca dejaron de recordar los tiempos difíciles. Sabían que la prosperidad no era algo que debían dar por sentado, sino algo que se debía cuidar y nutrir cada día. En las tardes, después de largas jornadas, solían sentarse en el amplio porche de la casa, observando cómo el sol se ocultaba detrás de los cerros, y hablaban de todo lo que habían logrado juntos. «Mira lo lejos que hemos llegado, Rafael», dijo Alma una tarde, mientras observaba a sus hijos jugar en el campo. «Lo hemos hecho juntos, Alma», respondió él, tomando su mano con ternura. «Cada paso que dimos fue un paso hacia este futuro que soñamos». Ambos sabían que su historia era más que la historia de una pareja. Era la historia de la lucha y el sacrificio, pero también de la solidaridad y la generosidad. Y lo más importante,
Sabían que el éxito no era solo suyo, sino de todos aquellos que habían trabajado a su lado. El tiempo en la hacienda les había enseñado una lección valiosa. El verdadero poder no reside en el control o en el miedo, sino en la capacidad de compartir, de dar sin esperar nada a cambio y de crear oportunidades donde antes no las había. La hacienda, más que un lugar de riqueza material, se había convertido en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que cuando las personas trabajan juntas, sin importar su origen o posición, pueden transformar el mundo que los rodea. Al final de cada día, Alma y Rafael siempre recordaban el propósito con el que habían comenzado: construir un futuro mejor, no solo para ellos, sino para todos aquellos que habían confiado en ellos. Y en cada sonrisa, en cada cosecha, en cada risa de sus hijos jugando bajo el sol, veían el reflejo de ese sueño hecho realidad. La historia de Alma y Rafael es la prueba de que la verdadera riqueza no se mide en monedas, sino en las vidas que tocamos a lo largo del camino. La bondad, la perseverancia y la justicia son las semillas que, cuando se plantan con amor, crecen para dar frutos que alimentan no solo a uno mismo, sino a toda una comunidad. En la vida, el éxito no se trata de alcanzar metas individuales, sino de llevar a los demás contigo en el viaje, asegurándose de que nadie quede atrás. El futuro brillante de la hacienda no era solo un triunfo personal, sino un recordatorio de que, cuando se trabaja con el corazón y se siembra con generosidad, la prosperidad florece en los lugares más inesperados, como los valles fértiles de Oaxaca. Y así, la historia de Alma y Rafael quedó escrita en la tierra que tanto amaban. Una tierra que seguiría dando vida a futuras generaciones, mucho después de que ellos se hubieran ido. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este vídeo con tus amigos y familiares y difundir el mensaje de amor y aprecio. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevas emocionantes historias para ti.